Bueno, muy bien. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo cambiar el punto de origen de un objeto. Este va a ser un video bastante cortito, así que vamos con eso. Primero, si vamos al menú objeto, vemos que tenemos definir origen acá en la segunda opción y de ahí se desprenden 5 opciones. Geometría al origen, origen a la geometría, origen al cursor 3D, origen al centro de masa y origen al centro de masa pero desde el volumen. Estos dos mucho ahora no los vamos a dar bolilla, nos vamos a centrar en estos tres que son los más comunes, los básicos. Y vamos a alterar esto. Vamos a agarrar esto con la G, lo vamos a mover en el eje X. Voy a apretar control para usar el snapping y moverlo 3 unidades o sí, no más. Sí, 5 o 6 unidades a la izquierda. No es necesario que hagan esto tan preciso porque será solo moverlo, no sé por qué lo hice así. Bueno, ahora voy a venir al menú objeto, voy a ir a definir origen y voy a definir el origen al cursor 3D. Pero antes, ya que les estoy mostrando cómo se hace, se los voy a mostrar en un ejemplo. Vamos a suponer, vamos a hacer una cosa. Voy a ir en modo edición al cubo, voy a borrar los vértices, pero antes voy a... No, antes no voy a hacer nada. Voy a añadir una esfera. Vemos que me la añadió donde estaba el cursor. Y vamos a suponer que yo la quiero rotar esta esfera y vemos que la va a rotar desde el punto de origen. Yo podría cambiar esto para hacerlo desde el cursor 3D, pero lo ideal sería que este tipo de cosas las hagamos adrede. O sea, no que la tengamos que emparchar, digamos, de alguna manera. Entonces voy a venir al menú de objeto, voy a ir a definir origen y voy a poner origen a la geometría. Y ahí vemos que me volvió a poner el origen del objeto donde estaba antes, que sería el centro de la geometría. Ahora vamos a ver un caso en el que sí queremos que el objeto tenga un origen distinto de su geometría. Vamos a ir a modo edición con Tab. Voy a correr esta esfera en el eje X. Sí, ahí está. 5 veces. Y vemos que gira a partir de su punto de origen. Ahora vamos a hacer Shift A con el menú, para traer el menú de creación. Vamos a traer una esfera y vamos a suponer que es el Sol. Si yo quisiera hacer una animación de planetas girando alrededor del Sol, la verdad que en este caso sí me convendría tener el punto de origen en otro lado. También hay mil maneras de hacerlo, distintas. Esto es para ejemplificar, pero, pero es uno de esos casos. Ahora vamos a suponer que yo quiero, vamos a borrar esta esfera, y vamos a suponer que ahora quiero volver a tener el origen en donde está la geometría, pero no quiero mover el punto de origen, quiero mover la geometría al punto de origen. Entonces vamos a ir a Tab para ir a Edit Mode, vamos a venir a Maya, vamos a venir a Adherir y vamos a poner en la segunda opción selecciona el cursor. ¿Qué pasó? Me colapsó toda la geometría en el cursor. Vamos a dar control Z un par de veces. Ahí estamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Selecciona el cursor, mantener desplazamiento. Entonces lo que va a hacer ahí es,
va a tomar la geometría, va a ponerla donde está el cursor, pero va a mantener la posición de cada vértice de manera individual. No va a colapsar toda la geometría en un solo punto, sino que va a agarrar la geometría como un todo y la va a mover. De la manera anterior agarraba cada vértice y lo ponía en ese punto exacto. Por eso se colapsaba toda la malla. ¿Qué otras maneras de hacer esto hay? Lo mismo, vamos a suponer que yo, no sé, creé este cilindro por cualquier motivo y ahora quiero que el origen de este sea el origen de este. Voy a venir acá, voy a seleccionar el cilindro, objeto, adherir, cursor a lo seleccionado. Movemos el cursor, vamos de vuelta a la esfera, objeto, definir origen, origen al cursor 3D. Ping, y ahí tenemos el origen donde estaba el cursor. Y vemos cómo el objeto gira alrededor de su origen. También podemos hacerlo así tipo cavernícola. Vamos a modo edición con tab y con la G agarramos la geometría y lo ponemos más o menos donde. Voy a correr esto porque me está obstaculizando la vista. Y lo vamos poniendo donde más o menos vemos que está. Esto es un método que si están trabajando, si se tienen que trabajar con cosas de precisión, por ejemplo, ¿no? Yo el otro día tuve que hacer molduras y la verdad que ahí sí necesitaba precisión porque eso después va puesto en una máquina que tiene que tener tornillos, etcétera, etcétera. Cuando tengo que trabajar con ese tipo de cosas, generalmente trato de trabajar con herramientas de precisión. Que Blender las tiene. Yo se las voy a mostrar, pero vamos a hablar más adelante de eso. Si vamos a modo edición y venimos acá arriba donde dice sobreimpresos u overlays, en los que usen la versión en inglés, si vienen acá al costadito van a ver que tienen 10 millones de opciones. O sea, no se asusten, son cosas normales, pero acá abajo donde dice medida, tienen longitud de bordes. Y eso lo que hace es, me muestra, si yo tengo seleccionado un borde, obviamente si tengo un vértice no me va a mostrar nada. Si yo tengo seleccionados uno o más bordes, me dice cuánto miden. Y también creo que tenemos ángulos de vértices. Ángulos de vértices, perdón. O ángulos de borde. Ángulos del borde, ya me parecía. Marca los ángulos. Pero bueno, esto es más que nada a título informativo, ¿no? Cuando trabajemos con algo de precisión, vamos a utilizar más estas herramientas. Esto era para que sepan que está ahí. Entonces, vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno, geometría al origen. Vamos a suponer que yo moví la geometría. Vengo acá, objeto, definir origen, geometría al origen. Lo mismo que habíamos hecho antes de seleccionar el cursor. Nada más que bueno, si yo tengo el cursor en cualquier otro lado y vengo acá, voy a malla, adherir, selecciona el cursor, mantener desplazamiento, sí, me lo manda al cursor, pero no al origen. De este modo, yo pongo acá geometría al origen y me restablece el origen al centro de la geometría. Después tenemos origen a la geometría, que ya lo vimos. Origen al cursor, ya lo vimos también. Por las dudas lo repetimos. Definir origen, origen al cursor. Y ahí nos pone el origen donde estaba el cursor. Puede venir en utilidad, por ejemplo, si yo necesito ver cómo rota esto en un punto de origen, en este borde, por cualquiera fuera el motivo, vamos a suponer que estoy haciendo una puerta. Ahí está, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a hacer una cosa.
objeto, adherir, vamos a mandar el cursor al origen global, que es, como se acordarán, la intersección entre los tres ejes. Adherir, cursor al origen global, y después vamos a traer esto a su origen. Adherir, selecciona el cursor, mantener desplazamiento. En este caso no afectaba, pero... Muy bien. Vamos a ir a modo edición. Vamos a escalar con la S en el eje Z. Más o menos, a ver, voy a venir acá. Vamos a ver que tenemos un panel donde tenemos un montón de opciones. Vamos a ir a elemento. Y acá podemos ver la posición, la rotación y la escala. Lo mismo que tenemos acá. Este panel es este panel. Donde, propiedades de objetos. Y vemos que mi puerta tiene 4 metros de alto. Es un poquito larga. Vamos a ir acá. Vamos a volver a ponerla en 2 metros más o menos. Y lo que vamos a ajustar es el eje X. Con control S, X, 1 metro. Ahí me gustó un poco más. Y vamos a ajustar el eje Y también. Púmbate. Vamos a suponer, disculpen, vamos a suponer que yo quiero abrir esta puerta. Entonces voy a Tab, a Edit Mode, con Tab. Voy a hacer esta selección, manteniendo Shift y haciendo clic en cada vértice, o si no, con el Box Select. Voy a venir a malla, adherir, cursor a seleccionado. Después voy a modo objeto, definir origen, origen al cursor 3D. Y ahora voy a rotar en el eje Z y ven cómo rota como si fuera una puerta. Está un poco gruesita mi puerta. La voy a achicar un poquito más. Voy a escalar ahí en modo edición y ahí está. Ahora me gusta un poco más. Y ven cómo puedo tener una puerta que rota. Lo mismo si fuera una puerta de un garage. Vamos a hacerla un poco más ancha. Vamos a venir acá y con Box Select vamos a seleccionar estos 4 vértices de arriba. También podríamos seleccionar directamente la cara. Vamos a malla, adherir, cursor a lo seleccionado. Vamos de vuelta a modo objeto con Tab. Y en objeto vamos a definir origen, origen al cursor 3D. Y si rotamos de costado, en la vista lateral, vemos que rota más como la puerta de un garage sería. También podemos rotarlo desde el frente con R, X, y va a rotar en el eje X solamente. Bueno, creo que hasta ahí vimos todo sobre cómo cambiar el punto de origen. Y ahora lo que vamos a ver un poco es el tema de los pivotes. O sea, esto que está acá arriba, que parece que tiene dos ganchitos uno con otro. La verdad no sé bien qué es el grafiquito ese, pero esos son los tipos de pivot. Vamos a eliminar esto con X, borrar. Voy a usar un shortcut, Shift S, y voy a traer el cursor al origen global. Ven que se les abre este menú radial, que es mucho más intuitivo que ir al menú de arriba. Entonces, de acá vamos a seleccionar cursor al origen global. Acuérdense, es Shift S. Y una vez ahí vamos al menú de creación con Shift A y vamos a traer nuestro cubetín acá. Bueno, ahora, puntos de pivot. Tenemos centro de volumen delimitador, cursor 3D, orígenes individuales, punto medio y elemento activo. Vamos a ir revisando una por una todas estas opciones. El primero que vamos a ver es centro del volumen delimitador. ¿Y qué quiere decir esto?
Vamos a suponer que, como aprendimos en no sé si la clase anterior o la otra, vamos a hacer Shift D y vamos a duplicar estos objetos. Y vamos a suponer, vamos a elegir todos, perdón, ya tengo esa palabra suponer grabada. Si yo roto ahora, está rotando, está dibujando un cuadrado, una caja, mejor dicho, que puede ser cuadrado o rectangular, alrededor de todo esto y está rotando desde el centro de esa caja. A ver, yo voy a correr esto un poco más, como para que se note mejor. Ahora van a ver que cuando, imagínense el centro de esta caja, más o menos, yo igual le voy a hacer un dibujo. Y van a ver que cuando yo seleccione todo va a rotar el centro de esa caja que vendría a ser por acá. ¿Ven? No lo uso mucho, pero es útil saber que está, por si lo necesitan usar. Después, ¿qué tenemos? Cursor 3D. El cursor 3D sí está bueno porque es bastante útil. Selecciono todo. Esto funciona tanto de a uno o con muchos. El primero, el del centro del volumen del imitador, sí se usa cuando haya más de un objeto, si no es medio imposible. Desde el cursor seleccionamos todo y vemos que rota alrededor del cursor. Esto, por supuesto, es válido también para escalar. Mover, medio como que no afecta mucho, pero rotar y escalar sí, porque rota y escala desde ahí. ¿Qué tenemos después? Orígenes individuales, ese también está muy bueno, porque, como podrán ver, respeta el eje de rotación individual de cada objeto. Muy útil. También funciona en Edit Mode. Muy útil. Punto medio. Por supuesto, hace un promedio entre todos los orígenes de los objetos y elige el medio más acertado, digamos, entre ellos. Y elemento activo, este es el default. El punto medio es el que viene por default. Elemento activo, como habrán adivinado, utiliza el elemento activo. ¿Se acuerdan que el elemento activo tiene una coloración distinta cuando tienen seleccionados varios objetos? Es un naranja más clarito, ese es el elemento activo. Y lo pueden cambiar dentro de una selección de esta manera, haciendo un clic sobre cualquiera de los elementos que no sean el elemento activo. Si le vuelven a hacer clic al elemento activo, lo deseleccionan. Entonces podemos ir cambiando así de elemento activo. Muy bien. Esos fueron los puntos de pivot. Y también vimos cómo utilizarlos. Si en la puerta del garage. Muy bien. Después tenemos otra cosa que es muy útil, que también la vamos a ver. Vamos a hacer Shift S, vamos a volver el cursor al origen global, que me odio ver el cursor en cualquier lado. Me pone muy nervioso, ¿no? Creo que son neurosis blenderianas esas. Vamos a crear un cubo. Y lo que vamos a ver ahora es la edición proporcional. La edición proporcional lo que hace es más fácil mostrarlo que decirlo, al menos para mí. Vamos a activarlo. Ahí arriba ven el circulito. También tenemos un montón de opciones, que esto sí después se los voy a explicar. Y vamos a duplicar este cubo 3 veces. Si yo tengo esto habilitado, que por cierto el atajo de teclado es la O. Si yo tengo esto habilitado, vamos a ver que si aprieto la G, creo que también funciona si muevo con el gizmo. Si aprieto
si intento mover el objeto, vamos a ver que se dibuja este círculo a mi alrededor. Ese círculo lo que quiere demostrar es el área de influencia de la edición proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de origen del objeto que yo estoy manipulando hasta los confines de este círculo, se va a aplicar una fuerza que va a ser más fuerte en el medio y más débil en los exteriores. Obviamente, este comportamiento depende directamente de la opción que yo tenga seleccionada acá. En una constante, por ejemplo, va a ser constante, va a ser igual de principio a fin. Aleatorio, como tenemos abajo, va a ir variando de, calculo yo, de anillo en anillo. Porque si vamos ahí, yo todavía tengo seleccionada esta. ¿Ven cómo es más? Vamos a agrandarlo. Si yo hago G y con la rueda del mouse voy para adelante o para atrás, se agranda el círculo de influencia. ¿Ven cómo cada vez que aprieto y suelto cambia? Perdón. Eso es aleatorio. Pero bueno, vamos a ir al suavizado. La cuestión es que dependiendo el modificador que yo tenga ahí al costado activado, siendo aleatorio, suavizado, esférico, lineal, etcétera, etcétera, hace cálculos dentro de esta esfera de influencia y afecta proporcionalmente al resto de los objetos que tengo alrededor de mi selección. Así que es muy útil para, sobre todo para cuando, más que en cosas inorgánicas, qué sé yo, más que en edificios, plantas no, perdón, edificios, muebles, robots, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando están con formas orgánicas y quieren, qué sé yo, vamos a suponer que hicieron una cara y se dan cuenta que está un poquito finita. Con esta herramienta pueden agarrar el vértice del medio y escalar, porque también funciona en modo edición. Vamos a probarlo en este momento. Vamos a agarrar todo esto y vamos a hacer control J, ¿se acuerdan? Para unir las mallas entre sí. Y ahora tenemos un solo objeto. Vamos a ir a modo edición. Yo voy a seleccionar los vértices en este caso. Voy a seleccionar este vértice. Y con la edición proporcional activada, fíjense que si yo la activo en modo edición, si yo la activo en modo objeto, en modo edición no está necesariamente activado. O sea, tiene que activarlo de vuelta. Si yo ahora selecciono este vértice y escalo, ven que escala proporcionalmente todas las mallas, estén conectadas o no. No obstante lo cual, si yo vengo acá ahora en modo edición y activo solo conectada, fíjense que solo va a afectar la geometría que esté conectada al vértice que yo tengo seleccionado. Si yo tengo seleccionado todos los vértices, afecta a esos dos cubos. Muy interesante, muy útil. Muy bien, hasta acá la clase de hoy. Recuerden que si les gusta y les sirve el contenido, suscríbanse al canal, dejen un comentario, un like, que a ustedes no les cuesta nada, pero a mí me ayuda un montón a seguir subiendo contenido. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.